Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre lápices y plumas, explorando historias, tramas y todo tipo de géneros encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Daniel Cordero, Un saludo, aventureros. Jaime Barón Un saludo, aventureros. y el que os habla, Víctor Vera. Hoy también nos ha fallado Alma, está con cosas que hacer, nos ha escrito antes que no podía asistir. Que la fuerza le acompañe. Eso, que la fuerza la acompañe. Es lo que tienen las clases, sí. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los apuntes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie del taller del escritor y hablaremos de la narración en tercera persona. Y como siempre, recordaros a aquellos que hayáis caído en este capítulo por primera vez en nuestro podcast, que bueno, esto es una serie de capítulos, todo lo que es el taller del escritor, que empezamos desde lo que es la idea inicial de cómo surgiría una novela, un escrito, lo que queráis hacer, hasta, o sea, haciendo todo el recorrido hasta llegar a la venta pues en tiendas o en la maquetación, la distribución, un poco todo eso, ¿vale? Y hoy toca hacer esto, estamos con la narración en tercera persona. Y si habéis caído hoy aquí, no sé qué habéis estado haciendo hasta ahora. Muy mal. ¿Qué habéis estado haciendo todo este tiempo? Perdiendo el tiempo, ¿no? Correcto. Sí, sí. Un saludo a Marco Higuaín, que lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, aventurero? Tal como estamos. Desde el inicio de la literatura, contar historias ha sido una necesidad humana. Pero, ¿qué diferencia un relato inmersivo de uno distante? La clave muchas veces está en el punto de vista narrativo. Hoy hablaremos de la tercera persona, el narrador que nos guía a través de los mundos fantásticos, realidades alternas y futuros distópicos. Es el ojo omnisciente que lo ve todo o el observador que se limita a contarnos solo lo que ciertos personajes saben. En este episodio de Refugio el Aventurero exploraremos los diferentes tipos de narración en tercera persona, cómo han sido utilizados en la literatura fantástica y la ciencia ficción y por qué algunos autores han revolucionado su uso. Además, descubriremos datos curiosos sobre este estilo narrativo y compartiremos algunas de las frases más icónicas que nos han transportado a otros mundos. Pues sí, la verdad es que sí, porque el narrador, pues obviamente es el que lleva un poco la voz cantante, ¿no? De una novela. Es como es como un pequeño director bueno, pequeño, es como un director de una orquesta que tiene la batuta. Obviamente no es solamente él, los personajes le ayudan un poco a llevar, digamos, a pausar y efectivamente llevar el ritmo de una historia, el ritmo de una novela. Pero sí que es cierto que es lo que tú dices, Víctor. A veces un narrador puede ser la diferencia entre una historia que tiene éxito a una historia que, pues eso, que acaba estrellándose. ¿Qué es la tercera persona en la narración? La narración en tercera persona es una de las más utilizadas en la literatura y puede adoptar distintas formas. Una de ellas es la tercera persona omnisciente, que sería que el narrador lo sabe todo, incluyendo pensamientos y emociones de todos los personajes, por ejemplo, El Señor de los Anillos de Tolkien. Por ejemplo. Al final, pues eso. Es la narración en la que lo sabe todo. Es como el todopoderoso de la historia. Es como Ilúvatar, ¿no? Como era el dios este poderoso del... joder, ay, Sí. sí, algo no sé qué, Ilúvatar, perdónenme los fans del Señor de los Anillos. Por cierto, si veis que no se me oye bien, me decís, y si no, pues ya me cambio. Pero sí que es cierto que es efectivamente un ser que lo sabe todo, no hay nada que se le escape y conoce, pues bueno, a todos los personajes de pe a pa. Se sabe todos los secretos de todos. Sí, mira, se llama Eru, el único. También llamado por los elfos Ilúvatar. Sabía Muy que bien. por ahí van las cosas. Ahí está. Vale, pues también tenemos la tercera persona limitada, que se centra en un solo personaje, revelando solo lo que éste percibe y siente. Por ejemplo, en Harry Potter, de J.K. Rowling, que se centra en Harry Potter. Este podría ser
Víctor, ¿el narrador equisciente o este o no tiene nada que ver? Creo que ya lo dijimos en el anterior. Ujú. Es que efectivamente, o sea, el narrador omnisciente se sabe ya todo el mundo sabe quién es porque es el más utilizado en literatura y es el que hemos dicho, ¿no? Lo sabe todo y no hay nada que se le escape. En cambio, el narrador existente es lo que tú dices, o sea, tiene una visión más limitada, pero se centra sobre un personaje y en este caso, pues coincide con lo que tú has dicho. En la novela de J.K. Rowling, creo recordar que efectivamente se centra sobre el protagonista, que es Harry Potter. Los hechos se narran en tercera persona, si mal no recuerdo. Y pues bueno, pero solamente se centra a lo que él experimenta, a lo que él siente. Y en este caso estaríamos hablando de un narrador, pues un narrador equisciente. Por lo demás, pero puedo estar confundido. Yo no sé si a lo mejor tú, Dani, has oído algo o podrías aclararnos, desempatar entre la confusión que tenemos Víctor y yo. No, yo no, porque si desempato alguien gana, otro pierde y yo no me meto en estas ligas. Yo os doy el premio a los dos, sois los dos buenísimos. Es que claro, al no tener alma, Víctor, tú y yo vamos a darnos de leches, o sea, porque Yo, como no está Alma, vamos a tener hoy, pues eso, un día sin peleas y sin broncas. Y ya estaba buscando a alguien con quien pelearte, eres la hostia. esto el narrador omnisciente ya lo sabía. De todos modos, lo que decíais, sí, al final el que estabais comentando ahora, el de que se centra en un personaje, es como un poco una mezcla entre primera persona, que es seguir a un personaje, pero en vez de vivirlo desde su perspectiva, lo veis desde una narración externa. Pero al final es como vivir la aventura desde el punto de vista de un personaje explicado de manera externa. Un poco más de visión de lo que pasa alrededor, no es solo lo que él ve. Por eso digo que hay más visión, pero centrarse en un personaje pues es como vivirlo desde su punto de vista. Sí que es verdad que al ser en tercera, pues te da algo más de visión, pero no es tan detallada como el saber los secretos de todos. Al final también de esta manera el personaje va descubriendo lo que piensan los demás según lo que le van contando. El lector como tal no lo sabe en general porque no lo va contando el escritor. Y conforme a lo que tú has dicho, Jaime, nuestra no pelea, ¿vale? Eso lo sabe el narrador omnisciente, pero también lo sabe el equisciente que tú dices o la tercera persona limitada. Si está en tu punto de vista o en el mío. Si está en el de Dani, no. Pero si está en el tuyo o en el mío, sí que lo sabía también, ¿eh? Efectivamente, también bien visto. Pero mira, ahora que estamos tocando los dos, narrador omnisciente y narrador equisciente. Como ya he dicho antes, el narrador omnisciente es el narrador por autonomasia en lo que se refiere a tercera persona. Ha sido usado en literatura hasta la saciedad. Pero sí que es cierto que este narrador pues ha ido, por así decirlo, colmando la paciencia de los lectores. Porque los lectores sí que es cierto que se hartan o se cansan por el mero hecho de estar leyendo a un tío que lo sabe todo. Yo creo que a nadie le gusta hablar con el típico listillo que lo sabe todo, tiene respuestas para todo, pues entonces aquí sucede tres cuartos de lo mismo. Y el mero hecho de que de repente una novela acabe y el narrador dice, te doy esta vuelta de tuerca y llegue el desenlace, pues el lector puede tener esa sensación de que, pues, que el narrador ha quedado por encima de él. Y eso es cierto que puede irritar incluso a algunas personas. Entonces, el narrador equisciente, en algunas novelas, por así decirlo, es el que se lanza al rescate. Por ejemplo, en novelas negras, quizás el narrador omnisciente, el que lo sabe todo, no sea la mejor decisión para usar, mientras que el narrador equisciente sí que sea una buena opción, porque se centra en un único personaje, en un único en un detective, en el policía o en cualquiera, y poco a poco va desentrañando los hechos, pero sin que haya pues disgustos o malencuentros. Por ejemplo, una gran novela que yo ahora precisamente estoy leyendo es Ola de Calor, y que curiosamente Ola de Calor es la misma novela que inspiró la serie esta de Castle, que ya, bueno, no me voy a detener mucho, pero es esta serie mitiquísima donde la policía pues se lleva mal con el periodista y ya no quiero decir nada más porque,
Bueno, no es periodista, pero es escritor, pero no quiero revelar nada más porque los spoilers ya sabemos que están prohibidos en este podcast. La verdad es que ahora no me acuerdo de lo que iba a decir exactamente. Se me ha ido ahora con esto de... Estaba diciendo algo y se me ha olvidado, no me acuerdo. Pero bueno, lo que sí que esto ya creo que ya lo comenté, si no es en el anterior, fue en el que hablemos de todos los tipos de narración genérico, que aunque puedes utilizar cualquier estilo de escritura, ya sea primera, segunda, tercera persona, yo creo, como el ejemplo que estaba poniendo ahora Jaime, que hay estilos de novela, géneros, que casan más con un estilo de escritura o otro. Al final, si quieres algo de detectives, pues o en primera persona o en tercera, centrándote solo en el protagonista, porque saberlo todo en una novela de intriga y de investigación, pues le quita toda la gracia a la historia. Al final es como que no te sorprende nada. Pero hay otras, pues por ejemplo el género de fantasía, que hay varios frentes muchas veces, hay varios personajes, tienes que ver varios puntos de vista. Pues centrarte en un único personaje se puede hacer, evidentemente, pero pierdes en ese caso mucho lore de lo que es el mundo y de lo que está ocurriendo en varios sitios a la vez, a no ser que la historia se centre en un personaje en concreto. Pero si es una historia en la que hay varios personajes, pues saber de todos un poco, ya no digo ser el listillo de la clase que te chafa toda la historia, pero sí tener información de todos los frentes y de todos los personajes un poco en general. Eso siempre ayuda a ver un poco más de forma global todo ese mundo, ¿no? Nuevo que se ha creado. Es una buena forma de enseñarlo con más detalle. Claro, por eso digo que dependiendo del género hay muchas veces que casa más un estilo de escritura u otro. Mira, aquí en el chat tenemos a Marco Waiking que dice, ¿y qué narrador usa la novela de Maximilian? Maximilian... Yo creo que es, a ver, no estoy seguro, pero que a lo mejor, coño, creí que estabas haciendo pausa dramática para responder tú. Pero es que yo no estoy muy seguro de cuál es esta novela. Creo que es la novela en la que se refiere a la película de Rebecca, la que hizo Hitchcock, en la que, pues, si es esa, yo debo decir que me leí Manderley, que creo, y si mal no me falla la memoria, porque en su momento la leí pues joder, cuando todavía estaba en el colegio, fíjate tú si no ha pasado agua bajo el puente, yo creo que esta es equisciente, narrador equisciente, porque vamos conociendo los puntos de vista, o sea, perdón, los acontecimientos según su punto de vista, pero revela claramente que es una chica que no lo sabe todo. O sea, te cuenta los hechos que han sucedido, acontecimientos que han pasado ya y que ella pues se nota clarísimamente que esos momentos ya los ha vivido, pero no es una cosa que ella ya lo supiera todo, de tal manera que creo que es equisciente, en caso de que sea la novela de la que estamos hablando. Si no es esa, si no es la de Manderley o de la película esta que hace Hitchcock, pues entonces ya no sé cuál sería. No sé si se refiere a ese Maximilian, ¿eh? Yo creo que se refiere a otro, ¿eh? Sí, sí. Te has marcado un triple, ¿vale? O sea, ole tú. ¿Ole? Te has marcado el triple, pero te voy a pitar falta en ataque, ¿vale? Y te lo voy a anular. Porque yo creo que se refiere, que ahora nos lo dirá, a el juego de rol que hicimos. A tu personaje. Claro. Pero oye, que te lo has marcado y Sí, no sé sí. cómo ha salido sacándote toda esa historia de la nada, pero yo creo que se refería a otro Maximilian, ¿eh? A ver, no creo que se refiera al juego de rol, ¿no? Ya te digo yo que sí, 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 sí. Hay alguna persona que parece ser que le gustaba el juego de rol, aunque entre el petit comité que estamos aquí, yo creo que Maximilian Leire ¿Y cómo te has llamado tu personaje, Vic? Se me ha ido. ¿Rolf era? ¿No? ¿Rolf? No. Pues no. No, era. Hostia, no me acuerdo el nombre del personaje mío, ¿eh? En cuestión, los tres han muerto. Bueno, mira, aquí nos dice Marco Higuaín, dice, sí, el mejor triple de la vida. Y sí, es el juego de rol. Pero quedé muy ilustrado con la explicación. Así que agradecido queda. Bueno, yo creo que un juego de rol no diría que es omnisciente, porque sí que es verdad que el máster sabe todo del mundo,
pero no sabe lo que van a hacer los personajes. Exactamente, o sea, tú tiene sabes ni idea. todo lo que pasa en la historia hasta que viene algún personaje y te cambia lo que tenías pensado y entonces ya no lo sabes ni tú, tienes que improvisarlo, con lo cual nunca sabes 100% lo que va a pasar. Entonces yo creo que el máster sería el siguiente tipo de narración de tercera persona que nos queda, que es el tercera persona objetiva y cinematográfica, que el narrador solo describe acciones y diálogos sin entrar en los pensamientos de los personajes. Por ejemplo, algunos relatos de Hemingway o los juegos de rol, ¿vale? Creo yo, ¿no? ¿Qué pensáis, A ver, totalmente, al final el máster tiene una historia pensada, pero es que la historia que puedes tener pensada iba a decir en 3 sesiones se puede ir a tomar por saco, pero es que en verdad en una te la pueden liar de una manera los personajes que están fuera de tu control. Al final no controlas tú a esos personajes y ellos tienen sus decisiones y esas decisiones te pueden llevar a que la historia cambie por completo o que tengas que improvisar otra vertiente o da igual, con lo cual tú sabes lo que iba a pasar, vas a tener que improvisar lo que va a continuar, pero nunca sabes cómo va a seguir porque dependes de lo que decidan los demás. Bueno, esto es increíble. A pesar de que Alma no está, todavía puedo percibir, o sea, percibo de manera clara y sin duda alguna, unos cuchillos que se van lanzando de manera muy sutil. Los voy notando, como diciendo, Jaime, es increíble la de veces que tuviste que liarla, o tú obligaste a Alma para cambiar la historia, porque vamos, te saliste de la historia totalmente. De repente salías de un lío para meterte en otro más duro o peor incluso. No te salías, te sacaban de un Exactamente. lío para meterte en otro. Tú salirte no salías. Si por ti fuese metías la pierna más al fondo del barro. Sí. Pero no hablaba por ti en concreto. Si eso pasa en todas las partidas de rol. Siempre hay alguien, si es que no se hace un complot toda la party, que te boicotea la historia. Siempre. Nada, pues no, la próxima vez trataré de ser más cuidadoso. Sí que es cierto que, a ver, como era mi primera vez, yo me subí mucho a la parra, también te digo. Pero bueno, oye, en fin, la próxima vez, ante todo, prudencia. Y luego, hombre, hay otro narrador más. Porque el que tú has dicho, me suena que es el narrador deficiente, que es el que tú dices, simplemente ser limita a narrar las cosas, los hechos, pero no conoce los sentimientos de nadie. Pero hay alguien más, hay uno más, que es el narrador enciclopédico. Este narrador es posible que no le suene a nadie, y tiene su razón de ser. La razón de que no le suene a nadie o a muy pocas personas es que este narrador no se usa en novelas ni tampoco en relatos, y como su propio nombre indica, se usan pues sobre todo en escritos científicos, en escritos académicos. Pero vamos, que por esa razón no le suena a nadie o a tan pocas personas. Así que para los que quieran escribir novelas, que por favor, esto yo solamente lo he mencionado como curiosidad, pero que no use un narrador enciclopédico para escribir su libro, porque a las 2 hojas, si tiene suerte, repito, si tiene suerte, el lector llega. Pero lo más probable es que leído el primer párrafo deje el libro y lo tire por la ventana. Así que pues limitarse a los que hemos mencionado antes, de tercera persona o también narrador de primera persona. Y sin leer 2 páginas. Alguien procede a decir no hagáis esto, el mundo empieza a hacer esto a toda leche por todos lados. Hombre, tú coges un diccionario y a no ser que estés buscando una palabra, no te vas a poner a leerlo porque sí. Que mucha gente lo hace, para aprender palabras, que está muy bien. Pero no es lo habitual. Exacto, no es algo habitual que la gente diga, me apetece leer un libro. Pues mira, voy a coger el diccionario. No suele ser así. Bueno, hablando de curiosidades, creo que fuiste tú, Víctor, el que nos dijo que Pablo Motos se puso a empollar el diccionario para hacerse más culto, ¿no? Puede que fuera Alma. Ay, qué pena que Alma no esté aquí. Por una vez que le quería dar algo de mérito,
pues no Bueno, está, en fin. has querido dárselo a Víctor primero, no mientas. Bueno, en la historia, cuando llegue Alma, podremos decir que quise dárselo a ella, pues, ahora que no está, ¿vale? Que llegaremos a ese acuerdo tácito entre los tres. Pues sí, sí. Mira, hablando de datos curiosos, Frank Herbert, el de Dune, combina la tercera persona omnisciente con el flujo de pensamiento de distintos personajes en una misma escena. Algo que muchos editores desaconsejan, pero que él manejó pues magistralmente. Pues ahí lo tenemos, Dune por todas partes. Las novelas, la película, la serie. Algo bien hizo. Yo, a mí me gustaría hacer un inciso. Hablando de Dune, ¿os habéis visto la profecía, la serie que está ahora mismo en No. Max? Vale, de acuerdo. Yo simplemente por curiosidad, porque es que he oído opiniones muy dispares. He oído que algunas, pues eso, pues que es la leche, que es la caña, y hay otros que, pues bueno, que la ponen a caer de un burro y me gustaría saber un poco la opinión. De todas formas, volviendo al tema que nos atañe, el tema de la combinación. Esto es una jugada arriesgada. Y yo, a ver, no digo que no se pueda hacer, pero si conoces la manera de que quede bien, como ha dicho Víctor, como el escritor de Dune, pues adelante con ello. Pero ojo, no se trata de hacer la mayor combinación rocambolesca de toda la historia, porque si haces eso al final te saldrá un churro y de nuevo volvemos a tener el mismo problema. El lector se enfadará y no llegará ni a la segunda página, cogerá el libro y lo tirará por la ventana o a la hoguera, que ahora mismo en invierno es bastante conocido que hace frío y lo use para calentarse. A ver, al final, cuando hay unos estilos de escritura marcados, también es un poco porque es lo que ha funcionado. ¿Puedes innovar? Claro que puedes innovar. Te puede salir muy bien y triunfar porque has encontrado la manera perfecta de combinar estilos y te ha quedado una obra maestra. Claro que puede ocurrir. Pero de muchos que lo intentarán, la mayoría les saldrá, pues como decís, un churro. Es difícil combinarlo y más si eres alguien novato a la hora de escribir, que llevas poco tiempo o que no estás acostumbrado, porque estamos hablando de que este taller que estamos haciendo también es para gente que quiere iniciarse en la escritura, con lo cual empezar ya innovando es muy arriesgado. Totalmente de acuerdo, totalmente. A ver, yo no sé si, joder, ahora mismo no sé si George R.R. Martin escribió antes algo de Juego de Tronos. Creo que sí, pero por ejemplo, él se la jugó mucho en el momento en el que hizo lo que hizo, ¿no? O sea, no tampoco quiero revelar nada, pero fue una jugada muy arriesgada. Y al final, curiosamente, por hacer esa jugada magistral, que al final todo el mundo lo reconoce, es una jugada magistral, pues al final, o sea, quiero decir, los libros han tenido el éxito que han tenido. Y yo creo que si no hubiera hecho eso, pues no habría tenido tanto éxito pues, como el que tenemos en nuestras cabezas. Sí que es cierto que lo que hemos dicho podía haberle salido rematadamente mal, pero al final el hecho de que haya combinado bien los recursos literarios y también su manera de contar la historia, pues gracias a eso ha conseguido pues alcanzar la cima. Pero volvemos a lo de antes. Yo estoy aquí de acuerdo con Dani de que si no eres un experto, tal vez pues empezar un poco pues por la base, un poco como cuando se construye una casa, por los cimientos, y luego ya pues cuando ya eres conocido y has tenido ya tu nombre se ha dado a conocer, pues entonces te permites hacer experimentos o innovar un poco en el tejado. Y que no hace falta que tu nombre se haya dado a conocer, a lo mejor en las sombras, sin publicar y sin salir a la luz tus historias, has escrito muchísimo o has escrito bastante, entonces ya tienes cierta práctica o has estado probando ya mezclar géneros o sea, mezclar estilos y entonces te puede quedar algo muy chulo. Pero a alguien que está empezando, ya no solo una novela que vaya a publicar y se vaya a hacer famoso, etc. o lo que fuere, sino alguien que está empezando en la escritura, lo más fácil para esa persona es acogerse a un estilo de escritura, a una manera de hacerlo que ya sea más fácil de hacer y que se sepa que funciona y empezar por ahí.
alguien como yo, básicamente, que todavía estoy en aras de descubrir mi sitio en el mundo de la novela y de los libros, básicamente. El hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada. Básicamente, Juego ahí, de ahí. Tronos. Eso es una frase del norte, de Ned De Stark. Stark. Sí, sí. Stark. No, joder, Siempre me claro, recuerda a Resident Evil. Stars. a Resident Evil, perdona, ahí ya me he perdido un poco. No, porque los Stark, la palabra se parece a Stars y ya está. No tiene nada que ver, pero me recuerda, no sé por qué. Pero Resident Evil, me imagino que te refieres al videojuego, porque en la Sí, sí. película no se menciona nada de Stars ni nada, ¿no? Sí, dicen algo, pero no. Es el Némesis cuando está por ahí buscando a los miembros de Stars. Al final los Stars es el grupo de élite de la policía. Es como los Geos, Ah, los SWAT, pero en el videojuego son los Stars. Y bueno, el no. Némesis, que es una criatura que está creada para ir a por ellos y exterminarlos, se pasa todo el juego con la única palabra diciendo ¡Stop! Y buscándolos. Ya está. Bueno, de todas formas no mencionemos mucho las películas de Resident Evil porque según Dani no es Resident Evil como tal, es una saga de zombies que vale, que muy bien, pero que no tiene nada que ver con el espíritu del videojuego que se llama Resident Evil. Que conste que el que ha mencionado las películas eres tú, ¿eh? No, Yo ya. cuando han hablado de Resident Evil, lo que me ha venido es los juegos. Las películas no existen. Es eso, le ponen otro título y están bien. Le ponen Resident Evil y entonces ya no. Ya no. Mira, esto es un tema, mira, ya que lo hemos tocado, yo siempre me he quedado con la copla o digamos con la duda. ¿Tú qué nombre le habrías puesto, Dani, a la saga de películas? Es que no puedes ponerle, o sea, no puedes ponerle, a ver, es que como lo digo, sin faltar demasiado respeto. O sea, es una saga de películas que no tienen nada que ver con Resident Evil, pero sí tiene cosas de Resident Evil. Es decir, es como si hubiesen cogido ideas de dentro del videojuego, sueltas, nombres de los personajes, un bicho o una criatura, y hayan creado una historia inventada dentro de un mundo de zombies cogiendo ideas de ese videojuego. No es Resident Evil, pero no puedes llamarla de otra manera, porque realmente sí que tiene algunas cosas del juego, con lo cual eh, no tendrían que haber hecho esas películas así, y punto. Y si las vas a hacer de Resident Evil, sé fiel. Y si no, haz una película de zombies sin coger ideas y plagiar cosas de Resident Evil, porque entonces no puedes llamarla de otra manera. Bueno, como la protagonista es Alice, pues podríamos llamar la saga así, ¿no? Alice. Alice y los zombies. En vez de Alice en el País de las Maravillas, o Alicia en el País de las Maravillas, como quieras decirlo, Alice y los zombies. Y sus mágico aventuras. y sus aventuras de muerte. Alice, los zombies y sus mágico aventuras. Bueno, vamos a volver Sí, sí, sí. al taller del escritor. Mira, más datos curiosos, va. Sobre la narración en tercera persona. El origen, entre comillas, de la narración omnisciente, ¿vale? No es nada oficial. Durante siglos, la mayoría de los relatos eran en tercera persona omnisciente, ya que se asociaban con la voz de un cronista o de una deidad que conocía todos los hechos. Otra cosa, la revolución de la tercera persona limitada de autores como Virginia Woolf o James Joyce comenzaron a usar una tercera persona más íntima que se mete en la mente de los personajes, dando paso al monólogo interior. Dato curioso. Pero el monólogo interior, esto era de primera persona, creo recordar, ¿no? Sí, pero en la tercera persona limitada ¿Sí? se centra solo en un personaje, revelando solo lo que éste percibe y siente. O sea, que se mete dentro de solo ese personaje. Vale, claro, y de ahí que a lo mejor esa persona pues vaya teniendo, pues eso, que vaya hablando consigo mismo. Eso es. Vale, ¿Qué más hay por aquí? Por ejemplo, de ciencia ficción y experimentación, los escritores como Philip K. Dick han jugado con la tercera persona omnisciente, mezclándola con perspectivas subjetivas para generar confusión y cuestionar la realidad.
Anda, este es nuevo, este no lo había oído. No me suena de nada. Fíjate tú. Como se nota que Víctor ha hecho los deberes al completo. Tú, Víctor, me da la sensación de que eras el típico. Si tú fueras narrador, serías narrador omnisciente. Porque vas de listillo, te pones la gorra de que lo sabes todo, y siempre cuando le preguntan una cosa, te da una respuesta. Entre Alma, que es la alumna aventajada, y a él que ahora lo llamas listillo, ¿tú te gusta ganarte enemigos, Jaime? Hombre, yo soy Maximilian. Ya. Tenías ganas de discutir y ya la soltado Víctor, ¿no? Hombre, Víctor dijo bien claro que había que discutir, ¿no? En cada programa, ¿no? No. Que no os dieseis la razón. Básicamente dijo que no estuvieseis de acuerdo en todo. No dijo que discutierais o que buscaran bronca todos los días. Y mucho menos conmigo, solo con ella. Ah, claro, que eres el Game Master del podcast. ¡Hala, venga, Jaime, baneado! Te estoy salvando de muchas, ¿eh? Que sea la última vez, te falta decirme, como el sticker ese. Sí. Venga, otro dato curioso. Va. Isaac Asimov, sí, en Fundación usó la tercera persona omnisciente, pero sin describir batallas espaciales. En su lugar, la historia avanza a través de los diálogos y estrategias políticas. Yo sí que me suena más, sí que reconozco que me suena más. Y joder, empecé a leerme un libro suyo, pero joder, por falta de tiempo y demás no conseguí terminármelo. Pero sí que es cierto que es un modo de escritura algo raro, ¿no? O sea, tú narras pues un poco los hechos, pero no narras, pues eso, no cuentas batallas espaciales. No sé si es que no sé si lo hizo a propósito o fue un error suyo que cometió y no se dio cuenta, pero sí que es cierto que de entrada hay que decir que narrar una batalla espacial no debe ser nada sencillo. Pero tiene que estar guapísimo. Sí, bueno, recordemos que hay que tener en cuenta cuándo, o sea, hay que tener en cuenta el cuándo, el dónde y el contexto en el que se ha escrito un libro, porque recordemos que Star Wars, ya lo hemos dicho alguna que otra vez, fue muy disruptora para su época, y sí que es cierto que ahora nosotros lo vemos más normal, pero en aquel momento pudo haber tenido éxito o no. Porque, o sea, ha tenido éxito, gracias a Dios, pero sí que es cierto que fue un concepto que nadie conocía y que, pues, bueno, que todo el mundo le llamó la atención, pero que hubo personajes dentro de la película que no entendían lo que estaba pasando ni lo que sucedía. O sea, que George Lucas, quiero decir, pues también se la jugó bastante. Sí, bueno, igualmente también sorprendió lanzando la tercera película antes que la segunda cuarta, quiero decir. La de la amenaza fantasma. Oh, bueno, La segunda, no, claro, sí, la perdón. segunda trilogía Sí. antes que la primera. Es verdad, sí. El orden de Star Wars, ese creo que lo hemos dicho alguna que otra vez. No hay forma no hay forma de contarle una lógica. Pero esto es porque hicieron las películas, triunfó y quiso luego hacer el antes. No creo que las lanzase desordenadas a propósito. Yo tengo la idea de que sí, o sea, la información de que sí que fue adrede. De empezar por ahí porque era ya la parte más cercana del principio, por decirlo de alguna manera, donde había acción y era más entretenido y empezó por ahí. Puede ser. Para que como ha habido tantas sagas y tantas cosas que han hecho una saga, ha triunfado y luego han hecho la precuela y la secuela y han empezado a tirar del hilo por todas las direcciones, que no sé, al final vamos, por cómo están hechas y por cómo es la historia, a mí me da más que hizo esas películas y luego triunfaron y hicieron la historia del antes. Que a lo mejor ya la tenía pensada esa historia del antes, o sea, como escrita o pensada o lo que fuera, pero no creo que lo tuviese muy detallada o muy... Yo creo que es que además... Yo lo que tengo entendido es que lo hizo así a propósito, pero no sé hasta qué punto tenía ya todo lo otro ya pensado. A ver, lo que sí que está claro es que la séptima, octava y novena, esas no las tenía pensadas, ¿eh? O sea, eso yo creo que lo tenía bastante. Eso lo tenemos todos bastante claro. Jaime, ¿a ti qué te gusta más este tipo de cosas? ¿Sabes de alguna frase mítica de películas, tipo así fantástica o ciencia ficción? Pues, joder, pues sí. A ver, pues, por ejemplo,
hay una, pues bueno, a ver, de Piratas del Caribe, perdón, de Piratas del Caribe, o mejor aún, del Señor de los Anillos, había una frase que me ponía los pelos de punta, que era cuando después de contar algo, decir algo, se ponía alguien, ya vienen. O sea, eso, el ya vienen, es una, no sé si llamarlo frase mítica, pero anda que no me ponía los pelos de punta. Solamente con oírlo sentía como si alguien me soplara por la nuca y el vello del pelo, el vello de los brazos hiciera, se pusiera como el sentido Erizado. arácnido de Sí, Spider-Man. sí. Pues mira, de El Señor de los Anillos, precisamente, tengo aquí una puntada, es un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Esa también es mitiquísima, esa también es... Además que el tío dice, es la lengua, está escrito en la lengua de Mordor y que no usaré aquí, dice Gandalf. No, esa escena también es mitiquísima. Pero, joder. Luego hay una cosa que yo he descubierto y que es muy curiosa respecto al narrador de primera persona y narrador de tercera persona, y es que resulta que hay uno que también tienen en común, que es el narrador testigo. Y me llamó bastante la atención porque, claro, debe ser lo que estábamos diciendo antes. El narrador testigo, si nos damos cuenta, la historia es contada no es contada por el protagonista, sino por un personaje más bien secundario. Entonces, claro, este personaje secundario, pues puede estar contando la historia, pues desde la primera persona como desde la tercera persona, es decir, en el caso de la primera persona es este personaje secundario quien cuenta la historia, pero en el segundo caso hay un narrador que se centra en los pensamientos de este amigo o compañero del protagonista. No debo tener miedo. El miedo es el asesino de la mente. El miedo es la pequeña muerte que lleva a la destrucción total. Aquí me has pillado, Víctor. Aquí ya no estoy, aquí ya no, esto no lo tengo ni medio claro. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un examen para ver quién Sí. sabe qué o qué? Esto es de Dune. Ah, por eso no tengo ni idea. Sí. Claro, sí. Yo la verdad es que de Dune, a ver, triste, sí que es triste, pero tampoco soy muy fan. Me he visto la primera, ¿eh? Me falta por ver la segunda, pero es que el problema es que son tan largas que, joder, me da un poco de pereza, ¿eh? A ver, creo que tampoco la sabréis. La violencia es el último recurso del incompetente. Ni idea. Este... O sea, me suena mucho, pero me suena a lo mejor no de alguna película en concreto, ¿sabes? De algún refrán, de algún dicho. Al final es algo que se ha dicho de... No, a lo mejor no con estas palabras, pero se ha dicho muchas veces. No, yo también. Pero mira, puestos a hacer preguntas, permíteme que te devuelva la moneda, Víctor. Pero espérate, voy a decir de quién es esto. Ah, vale. Esto es de Fundación, de Isaac Asimov, ¿vale? Fundación, claro. Isaac Asimov. De Mythic, es verdad, el autor este también, que se hizo bastante famoso. Yo, ahora que hemos contado un poco todos los narradores, o más bien casi todos, porque puede ser que se nos haya olvidado alguno, Víctor, a mí me gustaría que dijeras cuál es el que más te gusta. O cuál es el que usarías en novelas y demás. Bueno, esto lo dije también en el anterior. Yo he usado varios ya. Para Galdin es omnisciente, porque se sabe todo de todos en todo momento. Conforme aparece un personaje, pues el narrador lo sabe todo. Que somos nosotros narrando lo que sucede en ese momento y ya está. Luego en el viaje al Valhalla es una primera persona, pero primerísima, porque solo se narra lo que ve el protagonista y nada más. Pues aprovechando que no está Alma, para que vea a Alma que no piense que cada vez que abro la boca es para meterme con ella, Alma una vez creo que nos dijo que ella era más fan de apoyar efectivamente
el narrador de tercera persona, en vez de la primera, ¿no? Porque Sí. sí que es cierto que la primera, ella tenía la sensación de que le agotaba, que a lo mejor para un fragmento corto podría funcionar, pero el de la tercera persona ella sí que era bastante fan. Entonces, pues bueno, comprendo un poco su punto de vista. Yo en el caso de narrador primera persona quizás en determinadas situaciones o sobre todo situaciones extremas nos puede interesar más usar este recurso porque queremos saber cómo siente ese personaje, cómo siente el protagonista ante este tipo de situaciones, pero a lo mejor sí que es cierto que puede llegar a cansar un poco. Yo igual que Víctor y al final he escrito omnisciente. Yo lo sé todo, lo sé absolutamente todo y lo voy a seguir sabiendo todo. Al final, más que nada en la trilogía que estamos haciendo de Galdín, tenemos un mundo muy extenso, muchos personajes, muchas tramas y muchas cosas y si no haces un poco de estar en todos sitios, pierdes mucha información y mucho lore del mundo. Sí, la saga de Galdin tiene que ser tercera. Porque si sabes todo lo que pasa por todas partes de ojos de todos, aunque lo narres en primera, eres un omnisciente porque el lector lo está sabiendo todo igualmente. Es que al final se podría hacer en primera, pero solo verías la perspectiva desde un personaje y te irías enterando de las otras cosas que van ocurriendo en alrededor del mundo, pues por mensajeros o por cuando te cruces con esos personajes te cuenten lo que ha ocurrido o, ¿sabes? Y te irías enterando de todo de manera más... no extraña, pero con falta de información, porque al final que venga un personaje y te diga, ha pasado esto, no es lo mismo que estar allí y narrarlo, explicarlo, la batalla, el combate, ¿sabes? Tiene mucho más información cuando lo estás explicando de todo lo que está ocurriendo en aquel frente, por decirlo de una manera. No es lo mismo que venga y que te venga el personaje y te diga al que tú estás haciendo la primera persona y le diga, pues mira, hemos estado allí, hemos tenido que combatir y al final ha acabado bien. Y ya está, ¿sabes? O ha acabado mal, o todos hemos muerto y yo soy un espíritu. Da igual. Sí, o sea, Pierdes aquí, mucha información. sí, o sea, aquí depende de la novela y a veces es cierto que depende de lo que quieras escribir, pues te exige utilizar un narrador u otro. Mira, y hablando de Marco Joaquín, nos vuelve a escribir diciendo ¿qué opinan sobre el narrador en los libros de Sherlock? Pues a ver, es cierto que hay muchos tomos, hay muchos libros, pero yo creo que ese está contado, si mal no me falla la memoria, narrado desde el punto de vista de Watson. Entonces, aquí Watson, sí, creo que es un narrador testigo. Tampoco puedo asegurarlo porque solamente me leí 1 o 2 y creo que hay bastantes. O sea, de Sherlock Holmes hay muchísimas aventuras, tiene muchísimos crímenes para resolver. Entonces, pues bueno, pero creo que es efectivamente un narrador testigo. Este que lo comentamos en el último episodio también, creo recordar. Sí, a mí también me suena que creo que además lo mencionaste tú, Víctor. Sí. Desde la omnisciencia de Tolkien hasta la narración íntima de Rowling, la tercera persona ha sido una herramienta clave en la literatura fantástica y de ciencia ficción. Nos permite explorar mundos sin límites, entender la mente de los personajes y en ocasiones jugar con la percepción del lector. ¿Cuál es su punto de vista favorito? Déjenos sus comentarios y nos escuchamos en el próximo episodio de Refugio el Aventurero. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la mazmorra en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch, saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. Luego tenéis nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin, y tenéis el link directo en el chat de Twitch. Luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @jbarongrau, barón con B, y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias por estar una semana más aquí y hasta la semana que viene, aventureros.
Pues lo dicho, muchas gracias por haber estado con todos nosotros y ya saben, a la hora de escribir, cuidado con los listillos.